Caída libre. Se dice que un cuerpo se mueve en caída libre cuando sobre él actúa únicamente la fuerza de atracción gravitacional, o sea, cuando dejamos caer un objeto. Sin embargo, cuando se lanza un objeto hacia arriba, también la única fuerza que actúa es la fuerza gravitacional. Y otro caso sería cuando se lanza un objeto hacia abajo. En este caso, también la única fuerza que actúa es la fuerza gravitacional. El primero en hablar de esto fue el señor Aristóteles. Él afirmó que los cuerpos pesados llegarían al suelo antes que los cuerpos ligeros. Sin embargo, 1800 años después, el señor Galileo Galilei lo contradijo, afirmando que si dos cuerpos de diferente masa se dejan caer desde la misma altura, ambos llegarán al mismo tiempo al suelo. Esta discusión se resolvió en 1685, cuando Isaac Newton postula la ley de gravitación universal, afirmando que la aceleración gravitacional es constante. Y posterior a él, se logró medir y se estableció que la gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o 32 pies sobre segundos al cuadrado. Esto quiere decir que si dejas caer dos cuerpos desde la misma altura, uno pesado y uno liviano, los dos llegan al suelo al mismo tiempo. Sin embargo, esto no se ve en la realidad. Esto sucede porque la Tierra tiene una atmósfera de aire y cada vez que un cuerpo se desplaza hacia abajo, tiene que ir apartando ese aire que está en el lugar que él va a ocupar. Este fenómeno se le conoce como la resistencia del aire, y la forma como los cuerpos enfrentan esa resistencia del aire depende de su geometría. Por esa razón nosotros vemos que algunos objetos tardan menos tiempo en llegar al suelo que otros. Sin embargo, en 1971 el astronauta del Apolo 15, David Scott, dejó caer un martillo y una pluma sobre la superficie de la Luna. Efectivamente, tal como los científicos Galileo y Einstein habían predicho, los dos objetos llegaron a la superficie lunar al mismo tiempo. Esto nos lleva a pensar que la caída libre es un movimiento uniforme acelerado, donde la aceleración es igual a la gravedad y a su vez igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o en el sistema inglés 32 pies sobre segundos al cuadrado en dirección hacia abajo. Si estamos tomando los movimientos hacia abajo negativos, nuestra aceleración sería menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, o menos 32 pies sobre segundos al cuadrado. Como ya determinamos que la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, solo que su aceleración siempre va a ser la gravedad, podemos hacer una comparación entre las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado con las fórmulas de la caída libre. Van a ser las mismas, solo que ya no vamos a hablar de aceleración, sino vamos a hablar de gravedad. Ya no vamos a hablar de X para establecer la posición, sino vamos a hablar de Y, porque este movimiento se da en el eje vertical, el eje Y. Entonces, si dejamos caer un objeto, este se mueve en caída libre, solo que en este caso la velocidad inicial es 0. Pero si lanzamos un objeto hacia arriba, este se mueve en caída libre, solo que en este caso la velocidad inicial es diferente de 0 y es positiva porque se está lanzando hacia arriba. Y cuando lanzamos un objeto hacia abajo, también se mueve en caída libre, solo que la velocidad inicial es diferente de 0 y es negativa porque lo estamos lanzando hacia abajo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Desde una torre se deja caer una moneda. Si la torre tiene una altura de 20 metros, ¿cuánto se tarda la moneda en llegar al suelo? Lo primero que hacemos es revisar las fórmulas. Y ahora revisar los datos que tenemos. Nosotros vamos a medir con respecto al suelo. Eso quiere decir que el suelo va a ser la posición 0. Y si la posición inicial es la parte más alta de la torre, eso quiere decir que nuestra posición inicial va a ser de 20 metros. Y nuestra posición final va a ser de 0 metros. Otro dato que tenemos es la velocidad inicial, porque en el ejercicio nos dicen que la moneda la dejan caer. Si la dejan caer, simplemente la sueltan con una velocidad inicial de 0.
Otro dato que siempre se tiene en la caída libre es la aceleración. La aceleración o la gravedad va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a determinar qué fórmula nos sirve para resolver esto, porque nos están pidiendo el tiempo. Tenemos que buscar una fórmula que tenga tiempo. La primera fórmula tiene tiempo, ¿cierto? Pero para calcular el tiempo tenemos que tener la gravedad, que lo tenemos que tener la velocidad inicial, que lo tenemos, pero nos están pidiendo la velocidad final y no la tenemos. O sea que esta fórmula no nos sirve. En la segunda fórmula está el tiempo. Está aquí y está aquí. ¿Cierto? Pero para calcular el tiempo nos están pidiendo la posición final, que la tenemos, posición inicial la tenemos, la velocidad inicial la tenemos. Eso quiere decir que esta fórmula nos sirve para calcular lo que nos están pidiendo, en este caso que es el tiempo. Entonces copiamos nuestra fórmula. Posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Miro que se hace 0. La posición final es 0. Y la velocidad inicial es 0. Y 0 por t me va a dar 0. O sea que esta fórmula me va a quedar 0 igual posición inicial más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Despejar el tiempo. Esta y que está sumando la paso al otro lado a restar. Me quedaría menos y va a ser igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y ahora este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. La g que está multiplicando la pasa a dividir. Me quedaría menos 2y inicial sobre g igual a tiempo al cuadrado. Y por último, ese 2 que está en potenciación lo paso para el otro lado como radicación y me queda raíz cuadrada de menos 2 posición inicial sobre la gravedad va a ser igual al tiempo. Reemplazo. Menos 2 por la posición inicial que es 20 metros entre la gravedad que es menos 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado igual tiempo. Y eso me va a dar un valor de 2.02 segundos. ¿Por qué? Porque metro con metro se cancela. Me queda segundo al cuadrado que pasa al numerador por ley de la oreja. Y al sacarle la raíz cuadrada me queda segundo. Nos vemos en el próximo video.